Por supuesto, y lo más frecuente es la disonía más frecuente en el paciente hospitalizado, y nosotros lo vemos muy frecuentemente en el NeuroQ, principalmente la chigrina que hace en recuperación anestésica. La sintomatología de la enfermedad esta o del cuadro de hiponatremia depende de varias cosas, que lo vamos a ver después, de la velocidad de instalación, de la gravedad, de algunos factores de riesgo propio del paciente, pero son síntomas que son desde muy simples, como por ejemplo una náusea o un vómito, o síntomas severamente graves, como puede ser un coma por un edema cerebral, un paciente enclavado. Se asocia a un aumento de la morbilidad y mortalidad de la estancia hospitalaria. Eso ya lo sabemos también. El cerebro, bueno, es el órgano más sensible a esto, o sea, cuando hay una alteración, el que más sufre es el cerebro, y cosas tan simples como aumento del 8 al 10% de volumen cerebral puede generar un enclavamiento y una muerte. Cuando hay alteraciones, como por ejemplo de hiponatremia, el cerebro pone en marcha mecanismos para compensar. Esos mecanismos de compensación y adaptación se dan a las 48 horas. Esto es importante porque previo a eso, el cerebro no está adaptado a nuevos valores. Y eso tiene una repercusión en el tratamiento. Muy bien. Lo peor que tenemos acá, como la cosa más grave que tenemos, es la encefalopatía hiponatrémica, que es como lo más grave que nos podemos enfrentar nosotros. Es una hiponatremia asintomática severa, es una emergencia médica y requiere tratamiento médico. Como dice ahí claramente, es reconocida causa de disfunción orgánica múltiple. Los síntomas dependen del compromiso y de la severidad, pero pueden ser irreversibles e incluso mortales. Tiene una mortalidad de un 42% con un tratamiento, y por supuesto si no se trata más, y bueno, los síntomas como ya les comentaba. Esto es como lo peor que nosotros podemos tener y que debemos saber tratar. Ahora bien, nosotros nos podemos enfrentar con esa entidad, pero para que se dé esa entidad se tienen que dar diversas cosas, y una de esas cosas es el riesgo que tiene el paciente. Hay pacientes que tienen mayor riesgo de hiponatremia severa, y entre ellos se destaca la mujer premenopáusica. La mujer premenopáusica con valores de natremia, con determinados valores de natremia, puede generar sintomatología clínica severa, con valores de natremia más alta que una persona X. Yo, por ejemplo, un joven varón. Bien. La puérpera también es un factor de riesgo, y el niño hasta los 6 años, porque un edema encefálico con un cerebro más grande, el espacio cerebral que tiene para el cráneo es muy chiquito. Y el anciano también. Sepan que la mujer premenopáusica tiene mayor riesgo, 25% mayor riesgo de evento neurológico agudo como este que un varón de la misma edad. Recuperadoras. Bueno, ahora, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de una hiponatremia? De una hiponatremia común. El diagnóstico nosotros hacemos basado en diversas cosas. Por ejemplo, tenemos que saber qué es una hiponatremia real. Bien. ¿Qué es una hiponatremia verdadera? Que es la que cursa con hipomolaridad. Nosotros medimos la osmolaridad en la gasometría, pero si no tenemos esa posibilidad, la podemos hacer el cálculo con una fórmula simple que valora la osmolaridad efectiva, que es el sodio por 2 más la glucosa sobre 18. Bien, cuando nosotros tenemos una
hiponatremia, lo que nosotros tenemos que saber es que no nos estemos comiendo, por ejemplo, una hiperglicemia, porque si nosotros tenemos una hiperglicemia severa, no sé, por decir un valor 400, 450, esa hiperglicemia se comporta como un componente, es un elemento capaz de generar tonicidad y trae el líquido desde el intracelular al extracelular. Entonces yo lo que tengo una dilución del sodio que tengo. Entonces tengo hiponatremia, pero más porque tengo más líquido traído por la glicemia. No sé si se entendió eso o me confundí un poquito ahí, pero lo importante que tenemos que saber es que cuando tenemos un episodio de hiponatremia con hiperglicemia, tenemos que hacer el valor de sodio corregido, que es con la formulita que está ahí. ¿Está? Para hacer diagnóstico no nos podemos comer una hiperglicemia. Bien. Otra cosa, tenemos que saber los síntomas. ¿Por qué? Por si tenemos que tratarlo, sí o no. ¿Está? Aguda o crónica o el estado de la bulimia. Ahora vamos a ver que eso repercute en el tratamiento. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien. Bueno. ¿Cómo le diagnosticamos nosotros? Como todas las cosas en la vida, según niveles, leve, moderado, severa, ¿están ahí? Aguda o crónica. El detalle de aguda o crónica depende de 48 horas. ¿Por qué 48 horas? Por lo que dije anteriormente, porque se estima que ahí el cerebro tiene la capacidad de adaptarse al nuevo valor. Entonces genera unos cambios adaptativos que me van a repercutir a mí en el tratamiento. ¿Tá? Si yo tengo una hiponatremia que no sé si es crónica o aguda, porque no tengo un valor anterior, yo tengo que tomarla como que si fuera crónica, salvo situaciones clínicas que orienten. Por ejemplo, la que nos pasa a nosotros. ¿Ah? Son así. El posoperatorio, por ejemplo, de un NeuroQ, si la paciente estaba todo bien y se operó anoche y ahora de tardecita, en el 17, en la RECU, tenemos esto, yo tengo elementos clínicos, aunque no tenga el valor previo, tengo elementos para sospechar y tratarlo como si fuera aguda. ¿Tá? A destacar acá el posoperatorio y la RTU, por el síndrome RTU que podemos tener, y la preparación para colonoscopía. Nunca tuve una colonoscopía con hiponatremia, pero tal. Después se clasifica sintomática o asintomática, pero lo más importante tal vez sea aguda y crónica. ¿Está? Bien, después acá hay como clasificaciones y formas de llegar a diagnóstico. ¿Está? Vamos a ver ahora que y lo que yo quiero que sepan es que nosotros cuando tenemos la hiponatremia, lo que nos interesa a nosotros es si es aguda y si es sintomática. ¿Está? Porque la vamos a tratar. Básicamente, la que es crónica, nosotros no la vamos a tratar como tal, sino lo que debemos hacer es corregir la causa. Entonces, este algoritmo que hay acá, llega, hiponatremia, descarta hiponatremia no hipotónica, ven acá la hiperglicemia, ¿tá? Y después llegamos a hiponatremia hipotónica. Entonces, con diferentes elementos, como la osmolaridad urinaria, ahí lo que va a llegar, la osmolaridad urinaria, elementos clínicos de volemia o hipervolemia, que pierden, que no son muy fidedignos, después lo vamos a ver, ahí se llega como a las posibles causas. Entonces, es para tratar la causa. ¿Tá? Pero nosotros vamos a hacer más énfasis antes. ¿Tá? Esto se lo pongo acá para que lo tengan nomás, pero... está otro algoritmo que es similar a lo mismo de la Sociedad Española de Nefrología, que es lo que los nefrólogos en broma siempre con eso. Es básicamente lo mismo, lo que coloca ahí si tiene síntomas o no tiene síntomas. Entonces, a partir de ahí es que tratan o no tratan. Y eso, como dije, es lo que yo quiero que sepan. Es lo mismo, le falta ahí los síntomas. Bien. Bueno, vamos a ver cómo tratamos nosotros la hiponatremia.
sintomático, etiológico, fisiopatológico, profiláctico. Con síntomas graves, cuando nosotros tenemos una hiponatremia, lo que nosotros tenemos que saber es esto que está acá. ¿Está? Con síntomas graves o moderadamente graves, el riesgo de generar un edema cerebral es mayor que el riesgo de síndrome de mielinización osmótica. Entonces, lo que tenemos que hacer es un tratamiento urgente, independientemente del grado de hiponatremia que tenga. ¿Está? Si no tiene nada, si no tiene síntomas o los síntomas son muy leves o leves, hay tiempo para tratar la causa específica. ¿Está? ¿Cuál es la causa? El algoritmo anterior. Muy bien. Síntomas severos. Esto es lo que yo quiero que sepan. ¿Está? Síntomas severos. Por ejemplo, una encefalopatía hiponatrémica. Dijimos antes que era una emergencia. Tratamiento inmediato. ¿Qué hacemos? Suero salino hipertónico al 3% en 20 minutos. ¿Está? Lo podemos repetir 2 veces más. ¿Está? O sea, un total de 3 veces. Y medimos el sodio cada 20-30 minutos. Mi objetivo es aumentar 5 miliequivalentes en la primera hora o reversión de los síntomas. Cuando yo hago eso, estamos pronto. Por ahí paramos y tratamos la causa. ¿Está? Fundamental mantener el KCL por encima de 3,5. No vamos a corregir nosotros de forma adecuada una hiponatremia si tenemos una hipopotasemia. ¿Está? Bien. Bien, entonces, lo que ya dijimos, mejoramos los síntomas, tratamos la causa. ¿Ah? Sí tenemos que saber que tenemos que limitar el aumento de la anatremia, no más de 10 miliquivalentes durante las primeras 24 horas y más de 8 en las siguientes 24. ¿Ah? Bien, ahora, si con esto, si yo tengo síntomas graves, severos, convulsión, por ejemplo, ¿no? Y no mejora con 3 cargas de sodio salino hipertónico, tengo bien el potasio. Bueno, yo tengo que repensar el diagnóstico, ¿está? Porque si no mejoro los síntomas, tengo que repensar el diagnóstico. Y una de las cosas que dicen es que no tenga una injuria encefálica asociada. ¿Está? Bueno, por ahí estamos. Síntomas no severos. Si yo tengo una hiponatremia que no tiene grandes síntomas, que me puede pasar ahí en el preoperatorio o en el posoperatorio, y es un valor que, bueno, hacemos una única dosis, suero salino hipertónico en 20 minutos, pero no tenemos que aumentar más de 5 en 24 horas de sodio. Está lo mismo, mantener el potasio alto, y los valores de cuánto aumentar el sodio en 24 horas se mantienen. Bueno, esto es hiponatremia aguda asintomática. ¿Está? Nada, no tiene nada, es aguda, pero no tiene síntomas. Trato la causa. Ahora bien, si la caída del sodio es mayor a 10, yo tengo que hacerle una carguita de sodio al 3%. ¿Está? De solución salina hipertónica al 3%. ¿Está? Cloruro de sodio en la solución salina hipertónica al 3%. Bien, hiponatremia crónica asintomática. Si es leve, nada, no tengo yo que hacer ningún tratamiento, tengo que tratar la causa. O sea, tengo que hacer tratamiento por la causa, pero no administrar solo para aumentar el valor de sodio. ¿Ah? Bien. Bien, bueno, una de las complicaciones que hay cuando nosotros tratamos una hiponatremia grave y la tratamos mal es el síndrome de mielinización osmótica. ¿Está? Y esto se da principalmente cuando el cerebro está adaptado ya a valores bajos de sodio. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Deterioro neurológico grave,
secundario a una corrección de la anatremia, como dice ahí, no hay un tratamiento específico. Se demostró hace ya varios años que la dexametasona, en el momento que se comenzaba a tratar y a las 6 horas, mejoraba los síntomas y la sobrevida. Antes este tratamiento, antes de esta enfermedad, era como algo ya letal, como quien dice, que daba unas secuelas terribles. Hoy en día, lo que dicen los libros, que es casi que totalmente reversible con un tratamiento adecuado. Y lo que tenemos que saber es que es casi excepcional que a nosotros nos pase esto cuando tenemos sodio por encima de 120 inicial, ¿no? ¿Se entiende esto más o menos? Sí, ahí lo que haríamos Sí, sería sí. dexametasona solamente. ¿Cómo? ¿Solo es dexametasona? Bueno, no, si tiene esto, está bien. O sea, el tratamiento de esto es sintomático y el sistema. Si esto es una cosa muy grave, este hombre o mujer tiene que estar en CTI, intubada, soporte, todas las cosas, eso. Extra dexametasona, pero esto nosotros por suerte no lo vamos a ver, y si lo vemos, no lo vamos a tener en la RECU. ¿Tá? Esto es una entidad muy grave. ¿Tá? Pero ¿entienden cuándo se da esto? Si nosotros tratamos mal o tratamos en forma intempestiva una hiponatremia crónica, por ejemplo. ¿Tá? Esto pasa cuando tenemos una sobrecorrección de la anatremia. Bien, ¿ven esta formulita que usábamos? La diferencia del sodio, que la tenemos todo en el teléfono, yo creo que la tengo en el teléfono, hace unos años me la enseñaban a mí, la tenía que aprender todo. Ya no se usa más esta fórmula, ¿no? O sea, no están recomendadas porque dicen que usar esta fórmula no tiene ninguna validez porque te llevan a un valor que no es lo que vos querés. Yo no quiero tener un sodio de 140, yo no quiero que tenga síntomas y quiero corregir la causa. Entonces, no importa si tiene 140 o 138, no. Tengo que corregir la causa. Y otra cosa que hace esta fórmula que se demostró que aumenta el riesgo de sobrecorrección. Entonces, hoy en día no están recomendadas. ¿Qué pasa si nosotros nos pasamos con la sobrecorrección? Que es lo que no tenemos que hacer. Suspendemos el salino, le damos destroza al 5%, y un fármaco que hay que tener con mucho cuidado es la desmopresina, intravenosa o intranasal. Y en estos casos, bueno, si tiene algún elemento cardíaco o un paciente coronario, algo no habría que hacerlo. Ojalá nunca nos pase esto, nunca vi una sobrecorrección y un síndrome de minimización osmótica por sobrecorrección. ¿Qué pasa con la hiponatremia preoperatoria, con la que nosotros vemos, ahí en el preoperatorio? Tiene 132. Ya se sabe que incluso esa leve de 130 y poquitos aumenta la mortalidad a los 30 días. Esto y lo dice Miller. Ahora bien, ese aumento de la mortalidad es por la hiponatremia per se o es por las patologías asociadas que tiene. Porque ya sabemos que la hiponatremia es un elemento de severidad de una patología. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, bueno, vamos a ver, paciente ASA1 o ASA2 en cirugía de coordinación con hiponatremia, el riesgo igual está aumentado. El riesgo está aumentado. O sea, el riesgo sería por la hiponatremia. Pero también vieron que si corregían la hiponatremia, no había resultados claros en la mejoría de la mortalidad. Por lo tanto, eso no está claro, o por lo menos de lo poco que yo he leído. Muy bien. ¿Qué dice Miller a todo esto? Dice Miller que en una hiponatremia moderada a grave, ¿no? Por supuesto estamos hablando de pacientes asintomáticos, ¿no? La cirugía no urgente probablemente se deba posponer para permitir la corrección gradual de la hiponatremia. Si yo suspendo una con 131 de sodio y que la mejore el sodio, no me va a mejorar nada las cosas de allá arriba.
Es lo que dice por ahí, por más que nos cueste a veces entenderlo. Bien. Bueno. Esto es hiponatremia del paciente neurocrítico. ¿Tá? Esto es lo que nosotros más podemos llegar a ver. ¿Tá? En el postoperatorio. Es una cosa sumamente frecuente. 10 al 15% de los tumores cerebrales cursan con esto. El resto de lo que está ahí, no lo voy a leer más. ¿Y qué es esto? Bueno, ¿esto por qué? Porque asocia edema cerebral, y el edema cerebral en elementos del paciente neuroquirúrgico, por ejemplo, una hipertensión endocraniana, ya sabemos, y está por todos lados que es de peor pronóstico. ¿Ah? Básicamente hay dos entidades, son claras, o sea, que están definidas como tal, que el cerebro perdedor de sal y la secreción inadecuada de ADH, son como las dos entidades de la hiponatremia del paciente neuroquirúrgico. ¿Ah? El cerebro perdedor de sal, básicamente lo que tenemos es, como dice ahí, una hiponatremia depresional, se caracteriza dentro de todas que es una poliuria osmótica, orina mucho, entonces va a tener hipovolemia, que es como la característica clínica, si se dice, con respecto a la secreción inadecuada de ADH, ¿tá? Que cursa con euvolemia o LEC, levemente aumentado, hasta un 5%, dicen en algún lado por ahí. ¿Tá? Esto se puede leer de un lado y del otro, y es difícil a veces en la práctica clínica hacer la diferenciación. ¿Tá? Es difícil en la práctica clínica hacer la diferenciación. Entonces, si uno ve artículos y ve esto, dice, bueno, sí, tiene esto, tiene lo otro, y se diferencia una cosa con lo otro, pero vas a la práctica clínica y no es tan simple, hasta los propios trabajos te dicen que no es tan simple la práctica clínica. Entonces, no es indispensable establecer el diagnóstico diferencial, no es indispensable, ¿tá? Porque básicamente el tratamiento es el mismo. ¿Tá? Y ni que hablar si tengo una lesión neurológica aguda grave, ¿tá? La presencia de una hiponatremia, lo que sea, yo le tengo que hacer el mismo tratamiento, que es el suero salino hipertónico. ¿Tá? Bien. Bueno, fundamental en el paciente neuro-Q, repito, que lo que más vamos a tener nosotros, controlar esto de la anatremia, ¿tá? El tratamiento de la homoterapia es el suero salino, tenemos que respetar los límites de la corrección, que ya los vimos. ¿Ah? El objetivo terapéutico del paciente neurocrítico agudo. Sodio mayor de 140 hasta 160. ¿Ah? Nosotros vemos muchas veces, ingresa un paciente en una hemorragia subaracnoidea, entró ayer a puerta de emergencia, esto lo otro, o entró hoy a las 11, mientras que venía el neuro, que esto lo otro, lo tratan con hipertónico y llega a bloque con 155. Entonces, tiene hipernatremia, vamos a corregir hipernatremia. ¿Tá? Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿tá? Y lo vamos a ver después. ¿Tá? Bien, bajar el sodio a menos de 140 puede agravar el edema cerebral secundario de lesión traumática. Por supuesto, estamos hablando del neuro-Q agudo. ¿Ah? Básicamente lo leen, yo se lo mando ahí, los tratamientos, algunos fármacos que no usamos acá. Hipernatremia, sodio mayor de 145, siempre se asocia a hiperosmolaridad, a hipertonía plasmática, eso quiere decir que siempre voy a tener movimientos de líquido de un espacio al otro. ¿Tá? La gravedad vale más por los síntomas que por el valor, y lo que yo tengo es un desequilibrio entre el capital sodio y el capital hídrico, o sea, la relación sodio-agua, que es lo que me determina la anatremia, está alterada. ¿Tá? Bien, se clasifica en aguda o crónica, y según hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Esto se puede ir un poco, entonces yo lo que intenté hacer es resumirlo un poco y que sea más práctico. Entonces, la etiología puede ser por ganancia de sodio o por pérdida neta de sodio. La ganancia de sodio de la hipernatremia habitualmente es una enfermedad aguda
y cursa con un LEC aumentado, y lo que nosotros vemos habitualmente que nos enfrentamos a esta situación es el paciente neuro Q que les comentaba que viene de puerta tratado. ¿Tá? Muchas veces tratado eficazmente y muchas otras veces se hizo mal el tratamiento y se pasaron de sodio. ¿Tá? Por ejemplo, administración de grandes cantidades de sodio fisiológico te puede dar, pero grandes cantidades, creo que son más de 60 mililitros, una cosa así. En la UCI es el tipo más frecuente de disonía, la hipernatremia, no así fuera de la UCI que es la hiponatremia crónica. Bueno, el NeuroQ ya dijimos, nos sirve esta hipernatremia y la vamos a mantener, por esto mismo. Si nosotros tenemos una hipertensión endocraniana y una hipernatremia que no supera 160, conducta expectante, no la voy a tratar a la hipernatremia. Por supuesto, sí, hay que tratar la hipertensión endocraniana, que eso ya tiene otros protocolos de tratamiento, la hiperventilación, tratamiento quirúrgico, lo que ya saben, pero no me preocupa a mí la hipernatremia. Pérdida neta de agua, bueno, pérdida extrarrenal, diarrea, pérdida enteral, tubos, esos pacientes que ahí la clínica nos puede orientar un poco más. Y después tenemos las pérdidas renales como la diabetes insípida. Bien, el tratamiento depende del estado del LEC, el desarrollo y los síntomas. Nos vamos a basar principalmente en tratar la causa, ¿tá? Y bueno, y corregir la hipertonicidad para prevenir lesión encefálica. Lo mismo que con la hiponatremia, acá tenemos que tener valores de límite de velocidad de descenso del sodio. No podemos bajar el sodio más de 8 a 10 milivalentes litro en 24 horas. Porque acá hay riesgo de edema, en lo otro era riesgo de desmielinización. Chiquilines, una cosa que no le comenté, hoy en día, es básico, pero y a veces está bueno decirlo, hoy en día, con la facilidad y lo práctico que es hacer ionogramas, que haces un ionograma cada 20 minutos si querés, no tiene ningún sentido hacer otras cosas cuando lo podés monitorizar así, y por eso también es que las fórmulas que se usaban antes ya casi que no se usan más. ¿Tá? Bueno, si es aguda, se debe corregir rápidamente, una corrección rápida es segura. ¿Tá? Podemos descender sodio 2 a 3 milivalentes hora, no mayor a 10, 24 horas, eso está acá, yo se lo voy a pasar, ¿no? En esa formulita. Bueno, la crónica, la causa más común es el balance negativo de agua. ¿Tá? Tenemos que tratar la causa, y tratamos la causa y empezamos a corregir de forma lenta. ¿Tá? Después hay una formulita del déficit de agua libre, para ver cuánto le tenemos que hacer de agua libre, que está ahí. Esta sí se usa, ¿tá? No así las de la hiponatremia. Bien, la diabetes insípida. La diabetes insípida es una causa de hipernatremia que nosotros podemos tener, y de hecho hemos tenido en la RECU, por eso yo la puse acá. ¿Tá? Es una secreción insuficiente de ADH. ¿Tá? Es la causa más frecuente de diabetes insípida es el TEC grave. ¿Tá? Se da también en hemorragia subaracnoidea y en el posoperatorio de cirugía transesfenoidal de hipófisis. No es tan frecuente ahí, pero más o menos dice que menos de un 8%, pero depende del tamaño del tumor de hipófisis. ¿Tá? El diagnóstico lo podemos hacer en la RECU, sodio mayor de 145, orina. ¿Tá? Y habitualmente esto tiene euvolemia, salvo en casos evolucionados que hacen hipovolemia y pueden llegar a evolucionar hacia el shock. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero que tengo que hacer es reponer el agua libre. ¿Tá? Es lo primero que tengo que hacer. ¿Cuánto? Está la formulita ahí. ¿Tá? Déficit de agua libre, sodio actual, sodio objetivo. Acá sí, yo tengo un objetivo, ¿tá? Que en un NeuroQ mi objetivo es más alto, ya lo vimos. En un paciente X que tengo esto, no es mi objetivo un sodio más alto,
Acuérdense que el agua corporal es el peso por 0,6 si es varón, 0,5 si es mujer, 0,45 si es un anciano. ¿Cómo corrijo esto? El 50% en las primeras 24 horas, el resto en las 8. Nos guiamos por ionograma, ya está, nos guiamos por ahí, cada 20 minutos, cada media hora, cada una hora, lo que haya falta, lo que haga falta, ¿está? Lo que le damos, lo ideal sería administración enteral, agua destilada, no siempre podemos, obviamente, no siempre podemos nosotros, los pacientes, y bueno, no podemos dar agua destilada por vía periférica, le damos destroza al 5%, ¿tá? O solución glucoficio que tiene 1/3 de suero salino. ¿Tá? Un tratamiento... Perdón, una consulta, Horacio, perdón. ¿Qué Sí. dijiste hiciste una comparación con el NeuroQ, que en el anterior, en el neuroquirúrgico, podíamos mantener mayores niveles de natremia? En este caso dijiste una salvedad, que no entendí. Claro, porque cuando nosotros tenemos el déficit de agua libre que nosotros tenemos acá, yo tengo el sodio actual y mi sodio objetivo. Si yo tengo un NeuroQ, ¿no?, con un TEP grave, que me hizo una diabetes insípida, mi objetivo no es 140, tal vez sea 145, 150. ¿Entendés? Perfecto, gracias. O sea que el objetivo no lo dejamos en 160, aunque sea un NeuroQ, como habíamos hablado antes. No, o sí, pero no un no NeuroQ. ¿Entendés? Sí, está perfecto. Esa es la salvedad, porque yo puedo tener una diabetes insípida, por ejemplo, una tumoración de hipófisis. No es lo mismo que un tipo con una hipertensión endocraniana. Entonces mi objetivo va a ser 140 acá, por ejemplo, o puedo ser 138, pero con una hipertensión endocraniana me tengo que ir más arriba como objetivo. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bien. Bueno. Bueno, entonces, tratamiento farmacológico de esto, la desmopresina. ¿Tá? La desmopresina lo que hace es un análogo, ¿tá?, de la antidiurética, entonces intranasal le damos día 20, gamma en 24 horas, o intravenoso le podemos dar, cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, 2 a 4 cada 12 horas. La desmopresina tiene una vida media más o menos de, creo que de 18 a 20 horas, entonces eso hace que nosotros tenemos que tener cierto cuidado para no generar hipovolemia. ¿Tá? Bien, y no pasarnos para el otro lado, que no hagamos una hiponatremia dilucional, que en ese caso agravaríamos una hipertensión endocraniana. ¿Tá? Bien, entonces cuando usamos desmopresina no tenemos que usar fluidos hipotónicos, no tenemos que usar agua libre. Bien, cuando nosotros tenemos una diabetes insípida con hipovolemia severa o shock, lo que tenemos que hacer es un tratamiento agresivo con suero fisiológico de 0,9%. El suero fisiológico de 0,9%, yo lo hago acá priorizando el volumen circulante efectivo frente a la osmolaridad. Si yo no tengo shock hipovolémico, nada, tengo que usar lo mínimo agua libre y utilizar desmopresina. La combinación de los dos no es buena cosa. Bueno, muy bien. Bueno, chiquilines, ¿Qué dijiste? La vía media de la desmopresina, perdón, Horacio, ¿cuánto dijiste? No me acuerdo exactamente, pero creo que son como 18 o 20 horas. El concepto que tenés que tener ahí es que no es una cosa que lo tenés que repetir así. Entonces, vos le hacés desmopresina ahora y no te quedas tranquilo haciéndole agua libre, porque en 6 horas la desmopresina sigue actuando. Entonces vos podés empeorar la situación. Perfecto, gracias. Entonces, por eso que sea una vez al día o intravenoso sea 2 veces. No me acuerdo bien exacta la vida media, pero el concepto va por ahí. ¿Tá? Bueno, acá de potasio voy a hablar muy brevemente, chiquilines. ¿Tá? Hiperpotasemia, ya saben, esto
lo tienen más claro que yo esto, ¿tá? El potasio mayor a 5,5, ¿tá? La clasificación, si es leve, moderada o severa, de la hiperpotasemia, ¿tá? Las principales manifestaciones a nivel neuromuscular, cardíaco y gastrointestinal. Lo más grave sería lo neuromuscular, calambre, parestesias y por supuesto lo cardíaco, ¿no? Alteraciones en la conducción eléctrica. Cuando yo tengo una hiperpotasemia aguda, puedo tener manifestaciones críticas y severas que requieren un tratamiento con un potasio mayor a 6. Pero cuando el paciente anda con hiperpotasemia ya crónica, eso no pasa. Entonces requiere para tener complicaciones potasio mayor a 7. ¿Tá? Ahí dice 6,5, 7, porque así está el libro, pero los nefrólogos insisten con eso. ¿Y por qué esto es importante? Por el paciente que nosotros vemos en el de diálisis. Es muy difícil que nosotros tengamos un paciente de diálisis con potasio de 5. Él anda con 5,8 y anda bárbaro, y no tenemos que ir mucho más para abajo. El Miller dice que sí, y los nefrólogos nos insisten, y uno va a buscar y a discutir con los nefrólogos, y resulta que no hay trabajos de eso. Y no hay por una lógica muy simple, porque no se puede hacer con pacientes que tienen tantas comorbilidades, tantas enfermedades, tantas cosas, se los excluye de los estudios, y bueno, y va un poco más que eso, ¿tá? Pero nada, yo quiero que ustedes entiendan el concepto de que tenemos que ser más tolerantes con el paciente que anda con potasio un poco más alto en su vida, ¿tá? Eso es lo único que me interesa que sepan de acá. Bien, las manifestaciones cardíacas, ya las conocen todos de esto. La corrección, correlación sería la palabra, no es muy buena, entonces no esperen tener grandes cambios electrocardiográficos para hacer diagnóstico de hiperpotasemia, porque puedes tener una hiperpotasemia severa sin cambios o cambios mínimos. Muy bien. Nos basamos básicamente en 3 pilares: estabilización de la membrana para el tratamiento, ¿no?, de biotranscelular, y remoción del potasio. Estabilización de la membrana es lo único que nos interesa y lo principal que tenemos que hacer cuando tenemos elementos en el electrocardiograma que predicen o anticipan una arritmia grave. ¿Tá? El gluconato de calcio es lo que más se usa, es 1 o 2 gramos. ¿Tá? Lo pasamos lento, 30 minutos, 20 minutos, eso. ¿Tá? El cloruro de calcio también se usa 1 a 2 gramos, es mucho más potente, creo que tiene una potencia, creo que 20 veces más que el gluconato de calcio, pero no lo usamos porque, no me acuerdo bien cuál era, pero como que tiene una complicación más. ¿Tá? Podemos hacer perfectamente suero salino hipertónico al 3%, y de hecho es la elección cuando en la hiperpotasemia tenemos asociado hiponatremia. ¿Tá? De biotranscelular, como tratamiento también, salbutamol, hacemos insulina, o el bicarbonato de sodio, está escrito, aunque la evidencia es débil y habitualmente creo que no se hace, por lo menos lo que me dijeron los chicos de STI. Bien, y el potasio corporal, nada, le hacemos furosemida, a no ser que tengamos valores de severidad, que le hacemos diuresis. Yo les quería traer un trabajo que leí, pero no lo encontré ahora, que está muy bueno el trabajo, y es un trabajo muy fuerte, que los locos veían los resultados cuando el paciente era tratado con un médico intensivista nuevo, básicamente, con médicos intensivistas dedicados exclusivamente a tisoninas. ¿Ah? Y la mortalidad y la morbilidad disminuye enormemente. ¿Ah? Y eso es así. ¿Por qué yo le comento esta boludez? Que nosotros cuando tenemos estos pacientes, no tenemos que tener ningún prurito en consultar a los que más saben de esto. ¿Por qué? Porque le hacemos bien al paciente.
Así, mirá, yo esto, llamás al nefrólogo de ahí, de la RICU, venía a verlo, vos te dedicás a esto. ¿Tá? Muy bien. Potasio. Esto es como lo más grave que podemos tener nosotros, por suerte no tenemos muy poco. La clínica se da básicamente por la alteración de los tejidos excitables, muscular y nervioso, alteraciones cardíacas del electrocardiograma, que ya más o menos la saben también, si no quedan ahí. Las neuromusculares, según el valor de potasio, se dice que clínicamente te puede dar diversas alteraciones, pero después, como todo, depende antecedentes, la velocidad de instauración. Lo que me interesa que sepamos la emergencia hipopotasémica. Si yo tengo un potasio menor que 2,5, lo voy a tratar sin ningún problema. Bien, ¿por qué? Porque tengo riesgo real de arritmia ventricular. Lo voy a tratar con KCL. Así, muy simple como eso. Lo podemos tratar por vía venosa periférica o por vía venosa central. La velocidad de infusión se dice 20 miliequivalentes hora si vos tenés, por ejemplo, una situación que no es gran sintomática. Si vos tenés una situación donde tenés una emergencia real con alteraciones con arritmias reales que la estás viendo, tenés que hacer más concentrado y por vía venosa central y no tenés un ritmo de infusión, sino lo que hacen simplemente cuelgan los sueritos de 100, 2 o 3 ampollas y le vas pasando, titulando hasta que mejora el electro, por ejemplo. Eso es lo que yo voy a hacer, ¿viste? En medio, uno dice, bueno, es medio artesanal, pero es así, ¿está? Creo que los conceptos que tenemos que saber acá, que lo importante por la vía venosa periférica no es la cantidad, sino la concentración. No podemos dar más de 40 milicavalentes litro, que eso son más o menos 3 ampollas en 1 litro de suero fisiológico. Por vía venosa central no hay un límite de concentración. Bien. Bueno, por acá toda esta masa, esto. ¿Alguna pregunta, duda? Están ahí, se fueron. Y Horacio, después que le pasás el potasio, ¿cuánto tiempo le pedís un nuevo ionograma? Eso según clínica, pero puedes pedirlo cada 20 minutos. Bien. Y el gran cambio que hay con lo que se hacía antes, ¿viste? Porque vos dabas y esperabas cada... No, eso vos, y lo vas viendo. Si vos tenés una arritmia maligna en el electrocardiograma, le haces una vía central, le pasás potasio de forma rápida, mejoró la arritmia, porque la estás viendo, ya le pedís ahí. ¿Entendés? Si no mejoró y le pasaste 200, 300 carguitas, y vos decís, bueno, mirá, tendría que haber mejorado, le pedís un potasio y está bien, bueno, pasás a otro diagnóstico. Eso no y lo podemos ver también por el potasio en gasometría, ¿no? Claro, no, perfecto, claro, sí, eso es clave. La gasometría te permite. Hoy en día como que no hay un tiempo así como antes, viste, que cada... No, porque todo es variable, el paciente es variable, es todo dinámico, viste, no es que... Bueno, muy bien. Bueno, chiquilines, voy a un teórico de quemado acá, muy brevemente también, porque estamos a una semana de parcial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estuvo el primer teórico? ¿Medio masa? ¿Anotaron algo? ¿Les paso lo que va a ir? Bueno, vamos arriba. Tremendo. Vamos arriba. Paciente quemado. Horacio, después nos pasás la presentación. Sí, claro. Paciente quemado. Bueno, y leen de la presentación. Después, si quieren, les paso más artículos y cosas. Tengo para pasarles. Créanme que tengo para pasarles, les paso lo que quieran, pero por ahora, porque si no,
pero tengo algunos, y le paso, pero ahora le voy a pasar la presentación porque es mi culpa darle un teórico una semana antes y no puedo matar tampoco. ¿Está? Vamos arriba, paciente quemado, Senaque, full. Acá me interesan poquitas cosas nomás, que sepa, ¿está? Nada, esto a base de introducción, ¿está? El paciente gran quemado tiene una respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a un shock o una disfunción orgánica múltiple. El concepto acá es que no es solo lo que vemos en la piel o lo que vemos por ahí, sino que es un paciente grave en su totalidad. ¿Tá? Es un paciente, nosotros lo vemos, con estadías prolongadas, con todo lo que eso significa, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la vía aérea, desde el punto de vista infeccioso, el acceso venoso, de la tolerancia a diversos fármacos. ¿Tá? Es un paciente con múltiples cirugías, ya lo saben todo esto, pero nunca está de más repetirlo. ¿Tá? El pronóstico de este paciente se basa en que nosotros hagamos una reanimación inicial adecuada, buen plan quirúrgico y la continuidad asistencial. El que anduvo bárbaro, el que tuvo 1 año y pico, ¿cómo era el que prendieron fuego? Lo conocieron todos en el Vargas. Vargas era Vargas. ¿Viste? Ese tuvo 1 año ahí en el Senaque. Bueno, seguimos. Bueno, muy bien. Paciente quemado, básicamente, esto es resumido chiquilines, pero me parece que son los conceptos que tenemos que saber. ¿Tá? El paciente quemado, y hablando de un gran quemado, ¿no? Pero no el que se quemó una mano. ¿Tá? Puede tener un shock, ¿tá? Por quemaduras, pero es bifásico. ¿Tá? Al principio lo que tenemos es un estado hipodinámico, hipovolémico, tenemos una pérdida rápida de líquidos que pasan del intravascular al extravascular y tenemos una disminución del gasto cardíaco. Esto es importante porque nosotros tenemos que saber esto porque nos puede orientar el tratamiento, lo vamos a ver después, ¿tá? Y esto dura aproximadamente las primeras 48 horas de la lesión. Después de esto, si tenemos una situación de hiperdinamia, hipermetabolismo, ¿tá? Y esto es por la respuesta inflamatoria sistémica. Aumentó el gasto cardíaco, aumentó el consumo de oxígeno, el catabolismo de proteínas, nosotros vemos a los pacientes sin musculatura, ¿tá? Dentro de otras cosas, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, importante esto de la fase inicial, esta que tenemos acá, ¿tá? Donde tenemos la pérdida de líquido del espacio intravascular. Esto se da básicamente por dos cosas, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? Hay una presión intersticial negativa que se llama presión de inhibición, que eso lo que hace es que el líquido, el intravascular, se vaya al espacio intersticial. ¿Tá? ¿Qué tanto es esta presión negativa que tengo en el intersticial? Bueno, depende de la quemadura, como todo, ¿tá? Depende de la severidad de la quemadura. Bien, eso es un factor que dura o es más importante en las primeras 3 a 4 horas después de la quemadura. Bien. Otra cosa que genera este pase de agua del intravascular hacia afuera es el aumento de la permeabilidad. ¿Tá? Esto se da con cosas tan chicas como un 5% del agua de superficie corporal. ¿Tá? Ven una ampollita chiquita nomás, ya es, ni que hablar ampollas mayores. ¿Tá? ¿Qué pasa? Este aumento de la permeabilidad se da hasta las 8, 10 horas de post quemado. Pero esta causa se puede mantener más tiempo, lo que con menor cuantía. ¿Tá? Bien, y la mayor parte de la pérdida de líquido intravascular desaparece en 24 a 48 horas. Esto es importante por el tratamiento. ¿Tá? Bien. Nada, respuesta metabólica que tienen estos pacientes, lo mismo que dijimos al principio, es una respuesta hipermetabólica muy grande, ¿tá? Es un paciente grave,
¿tá? Es una respuesta mayor que cualquier otra causa de traumatismo. ¿Tá? Bien, todo eso genera mayor aumento de consumo miocárdico, todo lo que ya saben que en un paciente con patología cardíaca, con diversas patologías, tiene una repercusión distinta. ¿Tá? Bueno, como dice ahí, la tasa metabólica puede superar el 180% cuando la quemadura es mayor al 40%, no es un detalle menor. ¿Tá? Hay pacientes que no toleran esa tasa metabólica. Bien. Cuando nosotros vamos a evaluar este paciente inicialmente, por supuesto, la evaluación y protección de la vía aérea es nuestra máxima prioridad. Y puse no yo de rutina porque hoy en día ya se sabe y está bien estipulado que no hay que intubar a todos. Nosotros nos dicen tenemos un ingreso en el SENAC que bajamos y el paciente se quemó un pie y lo intubaron. Se quemó una mano y lo intubaron. Eso no es así. Nosotros necesitamos asegurar la vía aérea, por supuesto, pero si no hay riesgo de vía aérea, dejamos quieto. Y si hay alguna sospecha, alguna cosa que el juicio clínico nos permite tener una conducta expectante, la tenemos. ¿Ah? Bien. Evaluamos si tenemos que arrancar la reanimación, ¿tá? Y como todo, la monitorización de lo que ya sabemos, lo habitual, ¿tá? La frecuencia cardíaca 100, 120 es normal en un paciente quemado, no nos preocupemos por eso. ¿Tá? Es como el límite nuestro, ahí va a ser 120. Siempre cuando vienen tienen mucho más. ¿Tá? Pero bueno, eso es lo que dice el protocolo. Bien, un buen acceso venoso, tenemos que hacer buena reposición. Y todos los pacientes quemados deben plantearse como traumatismo múltiple, y particularmente quemadura eléctrica, y después lo vamos a ver. Bien. De los hallazgos físicos que nos interesan, esto es importante, signo de lesión de la vía aérea superior, signo de afectación de la vía aérea inferior. Esto me acuerdo en su momento, me preguntaron a mí cuando yo era residente. Sépanlo, pero no, yo soy más del juicio clínico que estas cosas, porque vos cuando te enfrentás a un paciente y lo estás viendo ahí, por más que no tenga esto, el juicio clínico dice, mira, este loco yo lo voy a intubar, me voy a intubar porque no me genera tranquilidad, o tiene un estridor chiquito, una cosa, y solo aislado, y lo ves bien, y no tiene la cara quemada o algo, y capaz que lo dejas quieto. Entonces, bien. Importante el tamaño de la lesión, por todos lados, a nosotros no nos cambia mucho, básicamente, más que a veces para estimar un sangrado, que tampoco es una cosa que precisamos mucho hoy en día con los elementos que tenemos nosotros para estimar el sangrado. Antes se usaba mucho, decía que tanto por ciento corresponde a 100 mililitros. Eso hoy en día lo podemos dejar de lado, y está bien que lo dejemos de lado porque tenemos hemograma al costado, tiene gas, vía arterial, podemos ver lactato, podemos ver bicarbonato, podemos ver pila de cosas. ¿Ah? La profundidad de la lesión, primer, segundo y tercer grado. Estimar el porcentaje del agua corporal, eso había la regla de los 9, que es lo que está ahí, todas esas partes indican 9%, o la mano, la palma de la mano quemada sin los dedos es 0,5%, pero esto sirve para pequeñas quemaduras, ¿no? Por supuesto, quemaduras grandes no tiene valor. Ahí está esta imagen que está en todos lados, ahí ven la estimación del porcentaje quemado. Ahí abajo se los dejo, no me parece que tenga mucho más que algo curioso. A nosotros me parece que no nos va a cambiar mucho, pero bueno. Bueno, y nombrar nomás algunas cosas de una quemadura eléctrica. La quemadura eléctrica depende, por supuesto, de la entidad de la quemadura, depende del voltaje, el tipo de corriente, si es alterna, si es continua, la trayectoria, por dónde ingresó, qué atravesó, cuánto duró, y la susceptibilidad individual, dice el libro. Yo creo que lo agarra a cualquiera y lo... Bueno, bien. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede tocar un cable, eso que andan robando cables por ahí, y esa corriente eléctrica
se transforma en térmica y viene quemado, que es lo que nosotros vemos. ¿Tá? Lo que sí tenemos que saber que lo tenemos que tratar como una lesión multisistémica. ¿Tá? Y debemos realizar una evaluación completa traumática asociada. Nosotros muchas veces viene el cenaque y resulta que fue un loco que se cayó de una columna de 5 metros y bueno, pero está quemado. Y puede tener muchas cosas más que se lo comió el primer médico, el segundo, o lo trajeron así. Y no nos podemos olvidar de eso. También el quemado por quemadura eléctrica en la evolución, no de forma aguda, puede ser una rhabdomiólisis. Eso tiene reproducción en el túbulo renal y después falla renal. Bueno, nada, el sistema cardiovascular se puede afectar severamente, eso más en lo agudo. Y lo importante acá, la reanimación con líquido debe ser individualizada. En un paciente que no tiene quemadura eléctrica, tiene determinados parámetros o determinados protocolos para reanimar con líquido. Ahora vamos a ver una fórmula muy conocida, pero el que es quemado eléctricamente no, porque puede, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el porcentaje es peri-ombligo ahí, no sé, 2%. Pero capaz que por adentro tiene lesiones profundas que nosotros no la estamos viendo. Entonces, la reanimación en este paciente debe ser individualizada. Bien, perfecto. Bueno, esto. Reanimación con líquidos. Esto nosotros muchas veces no lo vemos porque ya viene, pero viene mal. El ingreso viene, le pasaron ahí, no saben qué le pasaron, o viene con 20, ¿tá? Reanimación con líquido, el objetivo es mantener la perfusión de los órganos, eso es como todo, ¿tá? Bien. Tenemos que tener en cuenta aquello de la pérdida de líquido, del intravascular al extravascular, aquellas dos causas principales que nosotros vimos. Hay varias fórmulas para nosotros determinar cuánto volumen le tenemos que hacer al paciente. La más utilizada es esta, la fórmula de Parkland, ya tiene, no sé, 1950 por ahí, en un hospital ahí, o sea, es viejísima y se reutiliza. Son 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. De ese valor que nos da, la mitad lo infundimos en las primeras 8 horas, el resto completamos. La infusión de elección, hoy en día los cristaloides balanceados, si no tenemos suero Ringer lactato. El suero fisiológico no es recomendable porque acá estamos hablando de grandes volúmenes y bueno, y nos va a generar hipercloremia. ¿Qué pasa con los coloides? Los coloides, lo que pasa es que no están recomendados antes de las 8 o 12 horas por el aumento de la permeabilidad. Entonces nosotros lo que podemos, si le administramos coloide, esa albúmina que se va a ir hacia el intersticio va a generar más presión oncótica en el intersticio y no en el intravascular. Entonces, lo que se recomienda es esperar 8 a 12 horas y la explicación es para que eso se vaya cerrando. Entonces, bueno, se administran coloides después de ese tiempo. Esta fórmula la usamos, pero como todo, sirven como orientación inicial. No tenemos que hacer mucho más que esto. Bueno, ¿qué pasa cuando las necesidades de líquido superan mucho? Que nosotros decimos, bueno, pero tiene, no sé, 60% quemado, hacemos el cálculo y no va a dar muchísimo. Bueno, ahí la recomendación es administrar un poco de coloides, y tenemos que tener cuidado de no pasarnos, porque nosotros lo administramos, o en el prehospitalario administran y se pasan, y nosotros tenemos estos síndromes compartimentales. Esa foto que ven ahí la saqué de un libro, porque a mí me pasó algo similar en Senaque, estaba mucho más hinchado que eso, un ingreso, y él era un hombre y paró, hizo un paro ahí, no lo podíamos ventilar, hizo un paro hipóxico y tenía el abdomen totalmente distendido, tenía un síndrome compartimental,
Y bueno, y el cirujano ahí hizo esos cortes de emergencia y fue terapéutico, pero instantáneo. Lo pude ventilar la bolsa, no, mejoramos pila. ¿Tá? No sé, a mí me pasó eso, no. Ojalá que no le pase, pero si le pase, el tratamiento básicamente es abrirlo ahí nomás. ¿Tá? Bueno, nada, esto básicamente lo puse acá porque está. Hay que estar ahí, valorar la vía aérea, podemos tener compromiso vía aérea, de la movilidad, la apertura bucal, situaciones podemos tener miles, así que nada, por supuesto valorar y examinar todo. Si nosotros tenemos una vía aérea quemada, una cara quemada, que hay riesgo real de que eso se pueda edematizar, o ahí tenemos que optar por el abordaje de la vía aérea. La indicación, por supuesto, es el tubo, pero cuando no queremos hacer una intubación porque podemos lesionar más laringe con la manipulación del tubo, una opción es la máscara laringea. El vaciado gástrico se pueden retrasar en pacientes con quemadura, tienen mayor hilio, mayor riesgo de aspiración. Eso es importante por algunos fármacos que nosotros utilizamos para la inducción en secuencia rápida, como ya saben. Algunas consideraciones farmacológicas. La albúmina y la alfa-glucoproteína son las más importantes en la unión de los fármacos, se alteran. Bien, la albúmina disminuye y la otra aumenta, entonces eso hace que algunos fármacos que se unen, por ejemplo, la lidocaína, el propanolol, los relajantes musculares, algunos los opiáceos, alteran vamos a necesitar distintas dosis. Nada, algunas cosas nomás para resumir acá, eso, saber por eso mismo que lo comentábamos, porque la fuga de líquido, la albúmina, aumenta el volumen de distribución de algunos fármacos. Entonces vamos a empezar mayor propofol, mayor fentanil. La eficacia analgésica del opiáceo acá no está relacionado básicamente con el volumen de distribución, sino por la tolerancia que pueden generar los pacientes estos ya cuando están varios días. Bien, nada, antiinflamatorio tenemos que usar, por supuesto, analgesia, el Presedex ya saben todas las bondades que tiene, hay que usarlo. La ketamina se usa antes, se usaba más que ahora ha tenido un resurgir, antes usábamos ketamina todo, después se dejó de usar, ahora ha tenido como un resurgir, hay un protocolo de uso de ketamina, se le va a pasar. La ketamina te puede dar en algunos pacientes, ya saben, también algunas alucinaciones, alguna cosa en el postoperatorio, que para eso hay que hacerle benzodiazepina. Bueno, y el detalle acá es, como siempre, es la succinicolina. Nosotros podemos usarla en el ingreso del paciente, eso sí, podemos usarla, no la podemos usar en el paciente crónico por el riesgo de hiperpotasemia exagerada. No se debe usar succinicolina después de las 48 y 72 horas de producida la injuria. No se sabe bien, pero 1 año o 2 años más. Esto es por los receptores fetales. No importa eso. Si la sensibilidad a los relajantes musculares disminuye, se precisa más dosis. Se utilizan cualquiera acá, rocuroño, atracurio. Si nosotros tenemos que hacer una intubación en secuencia rápida y no podemos utilizar succinicolina, utilizamos rocuroño a dosis 1,2, 1,5. En el ingreso usamos succinicolina sin problema. Una cosa que usamos poco en el SENACE, pero perfectamente podríamos usar, y está bien usarlo, y de hecho lo hemos usado una vez, es la raquidia. Una raquidia podemos hacer una anestesia peridural, cuando no está indicada, cuando por supuesto sacan injerto de un sector superior para colocar el muslo, ¿viste? Entonces ahí no.
Pero bueno, si es todo miembro inferior, podemos usar perfectamente. ¿Está? Abdomen inferior. Bueno, muy bien. La pérdida de sangre, nosotros vemos ahí, es muy difícil cuantificar la pérdida de sangre, es muy difícil, ya saben, todos han estado en el SENAC, es muy difícil cuantificar, no tiene sentido decir por las compresas, por esto y lo otro, cuando tenemos otros elementos, como por ejemplo el hemograma, la gasometría, que nos orientan mucho más. ¿Tá? El paciente capaz que precisa más sangre, no cuando hay 3 gasitas empapadas o 3 compresas, precisa sangre cuando tiene tal lactato, cuando tiene, eso se relaciona con tal hemoglobina. ¿Tá? Entonces, hay que dejar a un lado la clínica cuando tenemos otros elementos. ¿Tá? Bien, el juicio clínico es vital, como dijimos ahí. No tengan miedo ninguno, y de hecho lo hacemos todos sin problema, pedir para clínica en el quemado. Tenemos que mantener el flujo sanguíneo. Acuérdense, acá hay 2 cosas que hacen los cirujanos, que es el injerto y el... ¿Cómo es el otro? Pero el otro que saca más... bueno, me olvidé. Pero ¿cómo son? Y las 2 cosas que vamos a mencionar aquí. No, sí, bueno, escalectomía. Bueno, o sea, pero ellos sacan 2 cosas que son el injerto, que el injerto es ese que raspa, miren como el pelapapa ese, y lo pegan ahí, y después a veces sacan otro que está vascularizado, que tiene un pedículo vascular. Ese es... ¿Un colgajo, Horacio? Colgajo, exactamente, perfecto. Es o injerto o colgajo. El colgajo puede ser pediculado o no pediculado. El pediculado es cuando sacan un sector, por ejemplo, le dejan un pedículo, lo giran y lo pegan ahí. ¿Tá? Hay que mantener el flujo sanguíneo de ese pedículo vascular, se juega mucho ahí. ¿Tá? Bien, nada, el aporte tiene que ser el adecuado, ni mucho ni poco. ¿Tá? Poco nos quedamos cortos con el flujo, excesivo producimos edema y trombosis del colgajo. A veces si tenemos que administrar fármacos vasoactivos lo hacemos, y de hecho hay lugares que lo hacen sistemáticamente, noradrenalina, valores bajos. ¿Tá? Hematocrito por encima de 40 no debemos usar, por la viscosidad altera el colgajo. ¿Tá? Y bueno, y con hematocrito por debajo de 25 está indicado la transfusión de sangre. Nada, que no se nos enfríe este paciente. Y bueno, nada más. Horacio, ¿preferimos la nora antes que la adrena para vasoactivo? Bueno, lo que yo vi que usan es noradrenalina. Pero creo que no cambia mucho, digo, sí, por la parte, ¿por qué? Sí, por la parte renal. No, porque al parecer la noradrenalina tendría más efecto sobre los receptores cutáneos y eso generaría más isquemia justamente con lo que vos decías de mantener el flujo al pedículo, generaría mayor isquemia que la adrenalina y eso sería un beneficio demostrado, por eso están ahí en el SENAC con la adrena. Ah, bueno, eso yo, por ejemplo, no lo sabía, ¿viste? Este coso de medicina intensiva ahí utiliza noradrenalina. Eso, los protocolos hay que No, yo usarlos. pregunto por las dudas que haya alguna pregunta. No, pero y está bien, y estén las pero dos. y está bien, y está perfecto, si es la idea de hacerlo lo que esté bien. Bueno, nada, por ahí, chiquilines, ¿alguna duda más? Después no pasás la presentación, que hay gente que la quiere, y el protocolo de la ketamina. Sí, el protocolo de ketamina lo tengo que buscar porque lo teníamos, están en el clínica, ahí en el clínica está el protocolo, en el clínica tiene que estar porque está eso, es un protocolo que se hizo hace un año o menos. Si no, lo busco seguro, se los mando. Pero no le voy a preguntar eso, le tiene que saber, pero... ¿Estamos? Bueno, vamos a 19:30, nos vamos del HC. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá está mi teórico.
Y les doy un teórico, No, gracias. le doy un teórico, pero está, pero no diga nada, no mandé preguntas de un teórico, no le voy a dar, así que está. ¿Dudas? Bueno, vamos arriba, disfruten. Gracias, Horacio. Gracias. Chao, chao.